equilibrios de solubilidad. Estos equilibrios tienen algunas semejanzas con los equilibrios que hemos visto previamente, pero tienen algunas diferencias importantes. Si logramos comprender bien el concepto de esto, ahora, si lo logramos comprender bien desde el principio, va a ser muy fácil apropiar el esto. ¿Qué es un equilibrio de solubilidad? Empecemos por definir qué es solubilidad. ¿Sí? La solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que una cantidad determinada de solvente puede disolver a una temperatura determinada. Esto es, tenemos regularmente una cantidad determinada de solvente porque independientemente de la sustancia de la que estemos hablando, no hay una sustancia que sea infinitamente soluble en la otra, pues que por lo menos sea conocida. Entonces, lo que ocurre es que si tenemos aquí una cantidad determinada de solvente, pues se va agregando el soluto, se va agregando, y ese soluto al entrar en solución, si disocia, como se espera que ocurra con estas especies, sí, en general son sales, ya vamos a ver qué tipo son. Entonces lo que esperamos es que en realidad empiecen a disociarse y aparecer en la solución ya ionizadas. La solubilidad se define como cuando ya esa cantidad de solvente ya no puede disolver más cantidad de soluto. Y cuando ya no puede disolverlo más, entonces empieza a aparecer precipitado. ¿Sí? Aparece el precipitado. Todo el soluto que no logra disolverse, entonces aparece en el precipitado. ¿Sí? Vamos a suponer, si tenemos un soluto que no tenga una solubilidad muy alta, por ejemplo, si tenemos AgCl, entonces en esta parte, en el precipitado, ese AgCl estaría en su estructura sólida, tendríamos aquí sólido, y de todas maneras tendrá unos iones en solución. Unos cuantos iones están en solución, por poco soluble que sea una sustancia, pues algunos iones estarán en solución, y ahí se plantea el equilibrio, que es nuestro objeto de estudio en este momento. Se establece un equilibrio entre estas dos fases, entre la fase sólida y la fase que está disuelta. ¿Sí? Entonces, para plantear esto diríamos, bueno, entonces el AgCl sólido disocia, y como disocia solo un poco, ahí planteamos el equilibrio, diríamos que disocia como Ag más Cl menos. En todas las sustancias va a ocurrir esto. Entonces, para poder diferenciarlas, aunque la línea no es absolutamente precisa, una aproximación que tenemos a este punto es que diremos que son solubles los compuestos en los que se disuelven, al menos, más de 0,02 moles de la sustancia que sea, el compuesto que sea en un litro de solución, diremos que es soluble. Cuando se disocia menos que esto, entonces acá ahí empezamos a establecer esta línea en la que hablamos de compuestos insolubles. En los que son solubles no habrá dificultad, porque cuando tienen una gran cantidad que se solubiliza, pues excepto que ya haya superado la cantidad que puede solubilizarse, por ejemplo, si en lugar de tener AgCl tenemos NaCl, ¿sí? Este disocia completamente porque es soluble, es altamente soluble. Pero lo que vamos a encontrar son estos iones en solución. Esto es soluble, porque supera esta cantidad entonces que se encontrará en la solubilidad del NaCl, es como de unos 370 gramos por litro, ¿sí? Son más o menos 37 gramos por 100 mililitros o 100 gramos de agua, entonces es bastante soluble. ¿Sí? Uno empieza a agregar NaCl en agua y empieza a disociarse en una buena proporción. No ocurre lo mismo cuando tenemos este tipo de sólidos. En este tipo de sólidos, como se disocian una cantidad muy pequeña,
Entonces ahí se plantea el equilibrio. Y ahí tenemos la primera línea de historia en la que tendremos que identificar los compuestos solubles de los insolubles, ¿sí? Esto en realidad es relativamente simple porque hay unas reglas de solubilidad que nos dan alguna indicación, ¿cierto? De esas reglas de solubilidad en general, o sea, de manera breve y corta, podemos resumirlas de la siguiente manera, que esto nos da una buena idea de cuáles son los compuestos solubles y cuáles son los que no son solubles. Entonces diríamos que entre los solubles, y cuando hablamos de solubles, hablamos de aquellos que se encuentran acuosos en agua, ¿cierto? Se encuentran disociados, están ionizados en agua. Entonces, entre los solubles están todos los compuestos de los grupos 1 y 2, pues del grupo 1 y del ion amonio, perdón, todos los compuestos que incluyan como cationes elementos del grupo 1, iones del grupo 1 y el ion amonio, son solubles, ¿sí? Tienen una alta solubilidad. Y adicionalmente, los que tienen aniones dentro de estos compuestos como acetatos, perfluoratos y nitratos, aquí hay algunas excepciones pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, el acetato de plata no es tan soluble. Ahora vamos a ver que las reglas las tenemos ahí dentro del tema y pues vamos a encontrar una clasificación un poco más detallada, pero esta es suficiente. Esta es una clasificación muy general, pero que nos va a ayudar bastante. Entonces, cuando encontramos estas especies, o sea, que bien sea cationes, que son del grupo 1, del ion amonio, o aniones, como perclorato, acetatos o nitratos, pues ya sabemos que esos compuestos van a ser de una alta solubilidad, ¿sí? Tenemos otra categoría que son en su mayoría solubles, y aquí empiezan a aparecer algunas excepciones. En general, tenemos que los cloruros, bromuros y ioduros son solubles, ¿sí? Cloruros, bromuros y ioduros son solubles, excepto plomo, plata y mercurio. Esto es, el cloruro de cualquier especie es soluble, menos si se trata de plomo, plata o mercurio. Entonces tenemos menos cuando está combinado con plata, plomo o mercurio. Fíjense que este ion mercurio es un ion +1, pero su forma iónica, por las características mismas del mercurio, pues es que tengo dos mercurios aquí unidos y cada uno es +1, pues el ion resultante termina siendo Ag2, 2 más. Son por las características de esta especie, que es particularmente importante a nivel de su toxicidad y todo esto. Entonces, en esta forma es que se encuentra. Bueno, y tenemos adicionalmente entonces los sulfatos. También son solubles los sulfatos, excepto calcio, estroncio y bario, sobre todo el bario, ¿sí? Entonces, los sulfatos son solubles, excepto sulfato de bario. Podríamos decir que el de calcio y estroncio son ligeramente solubles, ¿sí? Pero el de bario sí es bastante insoluble, calcio y estroncio. Esos sulfatos son insolubles y estas propiedades ahora las vamos a aprovechar más adelante. Ok, y viene la última categoría, que son los compuestos, que son en su mayoría insolubles, que son en los que vamos a aplicar los conceptos de equilibrio que ya tenemos para poder comprender cómo se hacen los cálculos en este caso, ¿cierto? Entonces tenemos en su mayoría insolubles. Generalmente estas reglas se conocen como reglas de solubilidad, pues nos las aprendemos un poco de memoria, porque nos ayudan a analizar más fácil de qué compuestos estamos hablando. Pero ahora vamos a ver que tenemos otros recursos. Entonces tenemos, en principio, los óxidos son bastante insolubles y los hidróxidos. Ahora la excepción funciona al revés. Los hidróxidos son insolubles en general, igual que los óxidos, excepto grupo 1 y ion amonio.
que dijimos en principio que eran bastante solubles, ¿cierto? Grupo 1 y el ion amonio. En general, ahí tenemos, por eso cuando hablábamos de equilibrios ácido-base, les decía que el calcio, el magnesio, aquellos que tenían dos grupos hidróxido, pues ahí aparecían como bases fuertes, ¿se acuerdan? Calcio, estroncio y bario, pero en realidad no tienen un límite de solubilidad, y aquí es donde lo evidenciamos. Estos están en un límite de esos hidróxidos del grupo 1, pues estos son los que más solubles son, pero en realidad tienen una solubilidad limitada ya. Tenemos los sulfuros, en general son insolubles, excepto grupo 1 y grupo 2. Excepto grupo 1 y 2, en general. Y aparte de eso tenemos los fosfatos, carbonatos, en general, y arsenatos, en los que también la excepción la conforman el grupo 1 y el ion amonio. En el caso de los sulfuros, también el ion amonio es bastante soluble en los cationes poliatómicos, pues este es el que se encuentra, además de encontrarse con más frecuencia, pues es el que se encuentra también haciendo estos compuestos que son de alta solubilidad. Esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Bueno, si tenemos, por ejemplo, un cloruro, habrá que precisar si ese cloruro viene acompañado, por ejemplo, de plata, de plomo o de mercurio, y de lo contrario será soluble. Cuando estamos hablando de un compuesto soluble, entonces se plantea, aquellos que tenemos acá como compuestos solubles, pues se plantea la disociación en una sola dirección, ¿sí? Indicando que, por ejemplo, si tengo una concentración 0,5 molar de NaCl, pues voy a tener una concentración 0,5 molar de Na y 0,5 molar de Cl-. Mientras que si tenemos una cantidad cualquiera de AgCl de una de estas especies que tiene una solubilidad muy limitada, ahora se va a calcular primero cuál es la solubilidad, y a partir de esto vamos a determinar entonces cómo se hace el cálculo para ver cuáles son esos iones en solución. De la misma manera que ocurría en los equilibrios anteriores, pues este equilibrio también puede ser determinado, puede ser descrito por la constante de equilibrio, para este tipo de equilibrios, que en este caso particular, como ocurre con K, con KB, con KW, también tiene un nombre propio y se llama constante de producto de solubilidad. Es la misma constante de equilibrio y tiene la misma forma de la constante de equilibrio. Entonces, en este caso sería igual al producto de la concentración de los iones de cada unidad formular elevada al respectivo coeficiente estequiométrico en la disociación que se plantee, ¿sí? Cada una elevada por el coeficiente estequiométrico que se plantee, teniendo en cuenta que estas sales van a disociar de múltiples maneras, ¿cierto? Van a disociar en los iones constituyentes. Esta es una sal en la que tenemos una proporción 1:1, pero tenemos muchas que tienen otras proporciones diferentes, ¿cierto? Entonces, la constante queda definida por el producto de la concentración de los iones, porque sabemos que la concentración de los iones en solución, de una solución de estas, no cambia una vez que se ha alcanzado el punto de equilibrio. Es decir, cuando están en equilibrio, el precipitado con los iones en solución, ahora esa concentración no cambia mientras no cambie la temperatura. Entonces ahí se establece la constante, esto es lo que se conoce como principio del producto de solubilidad. Y de esta manera queda establecida la constante. Como en los casos anteriores, diríamos entonces que esto estaría en relación con la concentración de el AgCl, pero recuerden que aquí lo estamos planteando como sólido, y al ser sólido sale de la ecuación porque la actividad termodinámica será otra. Entonces la ecuación no incluye
el sólido, que es con el que está en equilibrio, están en equilibrio esos iones, entonces sale de la expresión y de esa manera quedamos con la expresión correcta de KPS, que sería la constante del principio del producto de solubilidad, generalmente constante del producto de solubilidad o producto de solubilidad, simplemente. Ahora, como de todas maneras, esta lista no alcanza a contener todos los compuestos comunes, esto nos da una idea de los compuestos, pero en general pues no los contiene todos. Ahí aparece la tabla de constantes que está, como en las constantes anteriores, medida a 25 grados centígrados. Ahí aparecen los compuestos comunes de cadmio, de calcio, de magnesio, todos los compuestos comunes, los más comunes, y está determinada esta constante a nivel experimental. Entonces ese valor de la constante ya está medido y cualquier especie para la que se esté reportando constante, entonces ya sabemos que tiene una solubilidad limitada y que esa solubilidad limitada estará dada en función precisamente de que se estará estableciendo un equilibrio porque no se disocia completamente. Una vez que se ha superado la solubilidad del compuesto, pues lo único que va a hacer es quedarse en el precipitado, ¿sí? Esta cantidad de iones en solución es la que no cambia frente al precipitado. Aquí si seguimos agregando y agregando, aumenta el precipitado, pero la cantidad de iones en solución no cambia. Y ahí es donde se establece ese valor de esta constante. Eso hace que para los cálculos, entonces, no se considere todo el sólido, porque obviamente el sólido puede ser cualquier cantidad, sino que en este punto de esta expresión lo que se indique es el sólido disuelto. Entonces se calcula cuánto sólido hay disuelto y generalmente se calcula entonces en solubilidad molar. Esto es, cuántas moles del sólido se disuelven en ese disolvente particular. Una vez que se tiene la solubilidad molar, a partir de la expresión se puede calcular KPS, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo específico de eso. Entonces, los equilibrios de solubilidad, ok. Las reglas aquí estas están un poquito ampliadas, ¿sí? Aquí tenemos un poco de esto, fíjense, aquí tenemos el óxido y el hidróxido de calcio, que son un poco solubles. Diríamos que cuando están en la línea se definen como moderadamente solubles. Esa línea estricta de 0,02 moles pues es un poquito complicada de manejar. Ok, aquí tienen estas reglas que son pues un poco ampliaditas de las que tienen acá. Muy bien. La constante del producto de solubilidad se describirá entonces de esta manera. Fíjense que en el caso del sulfato de bario resulta de gran interés porque, por ejemplo, el sulfato de bario es un compuesto altamente tóxico. Sin embargo, se utiliza para radiografías del tracto digestivo. Es lo que se toma, o sea, cuando uno va a que le hagan una radiografía del tracto digestivo, esa leche que le dan en realidad es una solución de sulfato de bario. Y siendo tan tóxico, se puede consumir sin problema porque es tan poco soluble que admite incluso estar en el organismo y la cantidad que se va a solubilizar realmente es muy poco. Eso hace que se pueda utilizar porque pues, se puede ver por rayos X perfectamente. Entre estos compuestos hay unos que son de gran interés, por ejemplo, el fosfato de calcio, ¿sí? Si pensamos en el fosfato de calcio, que es el constituyente de los dientes, de los huesos, entonces dice uno, bueno, wow, siquiera que no es muy soluble, porque imaginen los dientes con un compuesto que se vaya solubilizando, todos se disocian un poco, ¿sí? Entonces los dientes en este medio húmedo obviamente no nos durarían casi nada, ¿sí? Si tenemos la fórmula, por ejemplo, del fosfato de calcio, una vez que conocemos los iones, pues se escriben los iones, y ahora la fórmula que tendrá esta sal como tal dependerá de la proporción de iones que haya, y eso se hará en función de las cargas que tiene. Entonces, si el calcio es más 2 y sabemos que el fosfato es menos 3, la fórmula entonces nos quedará con 3 calcios y 2 fosfatos. Esa será la fórmula de la sal, ¿cierto? Ahora, cuando vaya a disociar esta sal,
esta la vamos a considerar antisólida. Los fosfatos son insolubles, por eso entonces lo escribo en equilibrio. Los fosfatos son insolubles, el de calcio aquí no es una excepción de lo que tengamos ahí. Entonces tendremos que esto disocia como calcio 2 más y fosfato 3 menos. El número de iones que va a disociar es el que está indicado de esta manera. Los voy a tener como subíndice, ¿cierto? 3 iones calcio y 2 iones fosfato. Esto querrá decir que cuando ya sepamos cuál es la solubilidad molar del fosfato de calcio, es una solubilidad molar, cuando calculo cuántas moles de fosfato de calcio se disuelven en 1 litro de solución, ¿sí? Con datos experimentales, entonces ya determino esta solubilidad molar, pero la proporción molar que tendrán estos iones será diferente, en tanto que aquí tendré una solubilidad molar, pero de esta tendré 3 solubilidades molares y de esta tendré 2 solubilidades molares. Si nosotros tenemos este compuesto y una sal en su estructura sólida normal, cuando ya entra en solución, lo que se disociará entonces como un calcio, 2 calcios y 3 calcios. ¿Sí? Y se va a disociar como un fosfato y 2 fosfatos. Esto es, por cada mol que se disociara de fosfato de calcio tendré 3 moles de calcio y 2 de fosfato. De esta manera voy a tener el doble de esta concentración para el fosfato y el triple de esta concentración para el calcio, por la proporción iónica que tiene esto. Aquí no vamos a considerar toda la sal que haya. Vamos a considerar solamente la que se solubiliza, que es la que vamos a calcular, porque esta en realidad no nos interesa. Y no nos interesa porque además no hace parte de la expresión. Si vamos a escribir la expresión entonces para este compuesto particularmente, entonces diríamos que Kps para el fosfato de calcio será igual a la concentración de calcio elevada al cubo, porque es el número que resulta, el número de iones de su disociación de una unidad formular, por la concentración del fosfato elevada al cuadrado. Así quedaría Kps. Si acá lo voy a reemplazar de esta manera, y si dijera entonces que si esto es X, no sé cuánto es, esto sería 3X y esto sería 2X, entonces tendría que Kps sería igual. La concentración de calcio es 3X y quedaría elevada al cubo. Esto regularmente les da un poco de dificultad, lo vamos a hacer ahora muy despacio para que superemos esa dificultad de una vez. La pregunta regular acá es, ¿por qué la vamos a elevar al cubo si ya la multipliqué por 3? 3 es la concentración para este tipo de disociación formular, ¿cierto? Aquí voy a tener 3 iones calcio porque es lo que está saliendo de la sal. Y está elevada al cubo por la expresión de la constante que tiene esa forma. Entonces, efectivamente, lo que vamos a reemplazar acá es la concentración del calcio, que sería 3X, y estaría elevada al cubo porque la constante implica que será igual al producto de la concentración de los iones, cada uno elevado al coeficiente que corresponda a su disociación en una unidad formular. Entonces, efectivamente, aquí estará contemplado las 3 veces que será la solubilidad de este ion respecto a la del compuesto y estará elevado al cubo por la expresión que tiene, ¿cierto? Tenemos una diferencia importante, lo que habíamos visto previamente, porque la disociación que veíamos en los ácidos era 1 a 1 y de la cantidad total buscábamos cuánto disociaba. Ahora la cantidad total no es objeto de estudio nuestro porque puede ser cualquiera. Nuestra preocupación ahora es determinar cuánto se va a solubilizar. La concentración de los iones resultantes de la disociación de un compuesto de estos permanece constante mientras no cambie la temperatura y que la proporción de esas concentraciones, cada una elevada al coeficiente estequiométrico de la disociación de una unidad formular, pues va a mantener un valor fijo. Es decir, Kps solamente se establece para equilibrios que se den por solubilidad, no más.
¿sí? Igual que K solamente es para ácidos y KB solamente es para bases. Entonces, ahora KPS solamente es para equilibrios de solubilidad. La diferencia fundamental es que, acuérdate que cuando teníamos los equilibrios ácido-base, entonces aunque tuviese, por ejemplo, 3 protones, salía uno, salía otro y salía otro. Entonces tú planteabas cada desprotonación en una sola etapa. Ahora esta disociación no ocurre así. No sale un calcio y después el otro, después el otro. ¿Cierto? No salen en una proporción de 1 a 1. Salen en los iones formulares. ¿Cómo se maneja esto? Entonces, esto, por ejemplo, aplica en términos generales, podemos aplicarlo de cualquier manera para una sal. Cuando decimos, bueno, entonces una sal estará conformada entonces por un catión que vamos a llamar M, ¿cierto? Y un anión, en general, van a estar conformadas por un catión y un anión de esta manera. Vamos a suponer que sean de esta manera. Y pues obviamente la proporción que tenga del uno y del otro, este va a tener unas cargas positivas, este va a tener, por ejemplo, un subíndice que va a indicar el número de estos iones, y este va a tener otro subíndice que va a indicar el número de los otros iones. En este caso M correspondería al calcio, ¿cierto?, al metal, y A correspondería al fosfato, que es el anión con el que está combinado. La carga del metal, que es positiva, sería correspondiente con el subíndice que aparece en el anión, porque lo que necesitamos acá es que efectivamente tengamos un compuesto y tiene la condición de ser neutro. Entonces aquí tendríamos que esto sería Y negativo. De esta manera podemos escribir una sal en general. Ahora, cuando se disocia esta sal, que puede ser o bien en equilibrio o bien de manera directa, dependiendo de si es soluble o no, vamos a suponer que sea en equilibrio para que escribamos la constante. Entonces, ¿qué tendríamos? Del catión, ¿sí?, que tiene Z cargas positivas, voy a tener Y número de esos cationes, ¿cierto? Y va a disociar entonces como Z también será el número de aniones que tenga, y el número de aniones estará dado de esta manera, ¿sí? De cualquier forma va a disociar con el número de iones constituyentes de ese compuesto, ¿cierto? Y en esta medida, si estamos hablando de un compuesto que es soluble, entonces ahora tenemos que responderá a la constante del producto de solubilidad, que será igual entonces a la concentración del ion que tiene la carga positiva elevado al número de iones, ¿sí?, por la concentración del ion que tiene la carga negativa elevada al número de iones. En términos generales, esto funcionaría de esta manera, ¿sí? En términos generales, así es que ocurre. Ok, hasta aquí queda claro esto. Entonces, miremos, por ejemplo, ya entendiendo cómo se escribe esa constante del producto de solubilidad, pues si tenemos el sulfato de bario, del que hablamos hace un momento, porque es altamente insoluble, pues diríamos que va a disociar entonces como bario 2 más y SO4 2 menos. Recuerden que cuando no hay un coeficiente estequiométrico, eso corresponderá a 1, ¿sí? Aquí lo que está diciendo esta sal es que está en una proporción 1 a 1. El bario, por supuesto, tiene una carga 2 más, y el sulfato tiene una carga 2 menos, por eso están en la proporción 1 a 1. Y de esta manera KPS quedará conformada por el producto de la concentración de estas especies. Ahora, si sabemos cuál es la solubilidad en gramos o en moles de cualquiera de estas, ahora podemos calcular el valor de KPS, ¿sí? Esto es lo que definimos como la expresión del producto de solubilidad, que es, les decía que es el producto de la concentración de sus iones componentes, cada uno elevado a una potencia que corresponde a el coeficiente estequiométrico en la disociación que estamos planteando, ¿cierto? Eso será lo que está ocurriendo ahí. Ok, tenemos esta forma, ¿sí? Aquí simplemente cambiamos X por A, pero tiene la misma forma. Fíjense que incluso podemos tener algunos compuestos que tienen más de un anión o más de un catión, este tipo de sales dobles, y en ese caso, por ejemplo, esto que es un fosfato de amonio y magnesio, fosfato de amonio y magnesio, entonces va a disociar como el magnesio, el amonio y el fosfato.
y KPS los incluirá a todos. En general, nosotros vamos a trabajar con sales que tienen un anión y un catión. Entonces no vamos a tener este tipo de complejidades. Acá, por la forma de escribirlo en inglés, estas ecuaciones las sacamos del libro en inglés, entonces no aparece como KPS, sino KSP, pero se refiere a lo mismo. ¿Sí? Ok, y ese valor decíamos que está calculado experimentalmente a 25 grados centígrados. Decíamos también que la solubilidad de un compuesto, aparte de KPS, se puede expresar en términos de la solubilidad molar. ¿Cuántas moles se alcanzan a disociar? Y eso nos permite diferenciarlos entre solubles y no solubles. Ningún compuesto, decíamos, se disocia completamente en otro, se disocia hasta una cantidad determinada y ahí es donde se calcula esa solubilidad molar, ¿sí? A la que se puede llegar con datos experimentales simples.